El cerebro, la cápsula del tiempo de la evolución. Si quiere rastrear el desarrollo evolutivo de la humanidad, un buen lugar para empezar es bien arriba. El cerebro es una especie de cápsula de tiempo que ilustra el desarrollo evolutivo de la humanidad, y la evolución tiene una larga memoria. Guardamos el curso completo de nuestra evolución dentro de nuestro cráneo. Si en la actualidad el cerebro fuera diferente, la historia de nuestra especie también sería diferente. Según la investigación llevada a cabo por el Dr. Paul McLean, el cerebro humano tiene 3 formaciones, cada una de diferente aspecto, tamaño, química, estructura y patrón de funcionamiento, que reflejan nuestro desarrollo durante las distintas eras. En esencia, el cerebro humano consta de 3 subcerebros separados. La investigación de McLean sugiere que los 3 cerebros equivalen a 3 computadoras biológicas interconectadas. Cada una posee su propia inteligencia, su propia subjetividad individual, su propio sentido del tiempo y del espacio y su propia memoria, además de otras funciones. Los nombres originales asignados a las 3 subestructuras fueron arquipalio, al que también se hace referencia como cerebro reptil, complejo R o complejo de los reptiles. Está constituido por el tronco cerebral junto con el cerebelo o metencéfalo. El paleopalio, el mesencéfalo, cerebro mamífero o cerebro límbico. Y el neopalio, el cerebro nuevo, neocórtex, corteza cerebral o prosencéfalo. A los efectos de la simplicidad, en principio nos referiremos al tronco cerebral y al cerebelo juntos como primer cerebro, al mesencéfalo o cerebro medio como segundo cerebro y al neocórtex como tercer cerebro o cerebro nuevo. A lo largo del libro, a veces uso los distintos nombres asignados a cada uno de nuestros 3 sistemas cerebrales de manera intercambiable. Observemos la figura 4.1. Este dibujo está extraído del libro de McLean, The Triune Brain in Evolution, el cerebro triuno en la evolución. Puede compararlo con el cerebro humano actual, representado en la figura 3.7. Si bien cada subcerebro funciona de un modo independiente, en los seres humanos el cerebro completo trabaja como un conjunto para ser del todo más que la suma de las partes. El orden jerárquico de estos 3 cerebros nos brinda importante información acerca de nuestra evolución y las funciones del cerebro. Lo que primero evolucionó hace más de 500 millones de años fue el tronco cerebral, la intersección donde la médula espinal se conecta con la base del cerebro. Esta zona, la más primitiva del cerebro, constituye la mayor parte de la materia cerebral en los reptiles. Los científicos de antaño lo denominaban cerebro reptil, porque se asemeja al cerebro completo de los reptiles. Unido directamente detrás del tronco cerebral se encuentra el cerebelo, que evolucionó entre unos 300 y 500 millones de años atrás. Esta parte del primer cerebro es responsable de la coordinación de la propiocepción, la percepción inconsciente del movimiento y la orientación espacial, y del movimiento corporal, tanto el grueso como el fino. Estudios recientes sugieren que el cerebelo realiza funciones adicionales. Por ejemplo, está estrechamente conectado con el lóbulo frontal, la zona del neocórtex responsable de la planificación intencional. Además, según se ha comprobado, el cerebelo cumple un papel dinámico en las conductas emocionales complejas. Las neuronas del cerebelo son las células nerviosas más densamente conectadas de todo el cerebro. Esta elevada interconectividad le permite al cerebelo controlar muchas funciones sin que
nosotros tengamos que poner nuestra atención consciente en ellas. El mesencéfalo apareció en algún momento entre 300 y 150 millones de años. A este segundo cerebro a veces se lo denomina cerebro mamífero, porque está más evolucionado en estos animales. El mesencéfalo que envuelve al tronco cerebral experimentó su mayor aumento en complejidad y desarrollo en los últimos 3 millones de años y alcanzó la cima de su evolución hace unos 250.000 años. Esta área alberga a nuestro sistema nervioso autónomo involuntario. Por último, habiendo surgido hace unos 3 millones de años, el cerebro nuevo, con su componente más importante, el neocórtex. Neo significa nuevo o modificado, o corteza cerebral. Se moldeó alrededor de los 2 primeros cerebros. Esto convierte la cobertura exterior, parecida a la cáscara de una naranja, en la capa más reciente y la zona del cerebro más avanzada de las que han evolucionado en primates y humanos. Como asiento de nuestra percepción consciente, el cerebro nuevo alberga nuestro libre albedrío, nuestros pensamientos y nuestra capacidad de aprender, razonar y racionalizar. La figura 4.2 es un corte transversal del cerebro, de oído a oído, que muestra el espesor y el tamaño del neocórtex. También se visualiza la materia gris, neuronas, al igual que la blanca, células gliales, del tercer cerebro. El primer cerebro en desarrollarse, el tronco cerebral y el cerebelo. El tronco cerebral fundamentalmente sostiene las funciones básicas de la vida, incluidos el mantenimiento y control del ritmo cardíaco y la respiración. Estas funciones vitales son comunes a todas las especies de animales. El tronco cerebral también tiene la tarea de regular nuestros diversos niveles de sueño y vigilia. Tanto la vigilia como los niveles del estado de alerta son controlados en mayor medida por el tronco cerebral que por los centros superiores del neocórtex. El cerebelo o pequeño cerebro también es parte de nuestro primer cerebro o cerebro reptil. Sus arrugas y pliegues le confieren un aspecto particular. Relativamente grande comparado con otras áreas cerebrales, es una estructura de 3 lóbulos unida al tronco cerebral en la parte de atrás del cráneo, debajo de la zona posterior del neocórtex. Recientes escanogramas funcionales del cerebro revelan que el cerebelo es el área más activa del cerebro. Los científicos creen que el cerebelo es responsable del equilibrio, la coordinación, la propiocepción y la ejecución de movimientos controlados. Al coordinar el movimiento, el cerebelo tiene una función del motor, excitadora, y también la de los frenos, inhibidora. Ciertos tipos de acciones y respuestas simples se aprenden, coordinan, memorizan y almacenan en el cerebelo. Por ejemplo, una vez que una persona aprende a tejer al crochet o a andar en bicicleta, necesita muy poca memoria consciente para realizar esta acción. Luego de aprender y memorizar cierta habilidad, de instalarla en el cerebro, el cuerpo puede realizar la acción de manera automática con muy poco pensamiento consciente. Las actitudes predeterminadas, reacciones emocionales, acciones repetidas, hábitos, conductas condicionadas, reflejos inconscientes y aptitudes que hemos denominado, están todos conectados al cerebelo y memorizados en él. Como ya hemos visto en el neocórtex, el número promedio de conexiones por neurona es alrededor de 40.000. Así como esto parece asombroso, en el cerebelo, esas neuronas llamadas células de Purkinje procesan entre 100.000 y 1.000.000 de conexiones cada una.
El cerebelo es la zona de materia gris más densamente dispuesta en el cerebro. En efecto, el cerebelo es una de las pocas áreas del cerebro donde las células cerebrales siguen reproduciéndose mucho después del nacimiento. Resulta interesante que, cuando mecemos a un bebé en la cuna, se dirigen impulsos al cerebelo, el cual, de hecho, estimula su desarrollo. Este beneficio de ser mecido continúa hasta los 2 años aproximadamente. El segundo cerebro en desarrollarse, el mesencéfalo o cerebro medio. La zona del cerebro que se desarrolló en segundo lugar se denomina mesencéfalo, porque las estructuras que componen esta región en particular se ubican directamente en el medio del cerebro. Uno de los muchos términos para esta área es sistema límbico. Limbo significa forma de un borde alrededor de una orilla o anillo y pertenece a algo marginal o que se encuentra en la intersección de dos estructuras. El término cerebro mamífero también es apropiado porque esta región es la más desarrollada y especializada en estos animales. Situado justo encima del tronco cerebral, el mesencéfalo es un ser humano adulto, tiene el tamaño de un damasco. Para recordarlo, revise la figura 4.3 que ilustra la mayoría de las regiones cerebrales relacionadas con lo tratado en este capítulo. Funciones reguladoras del mesencéfalo. Si bien el mesencéfalo ocupa solo 1/5 del volumen del cerebro, posee una gran influencia sobre la conducta, por lo cual también se lo conoce como cerebro emocional. Al mesencéfalo a veces se lo llama también cerebro químico, porque es el responsable de regular muchos estados internos diferentes. Nuestro cerebro medio es el que realiza todas esas maravillas que solemos dar por sentadas: mantener y controlar la temperatura del cuerpo, los niveles de azúcar en la sangre, la presión arterial, la digestión, los niveles hormonales e innumerables procesos adicionales. El mesencéfalo también ajusta y mantiene nuestro estado interno para compensar los cambios en nuestro mundo exterior. Sin el mesencéfalo, el metabolismo sería como el de los reptiles de sangre fría, porque no podríamos mantener un estado interno sostenido para contrarrestar los cambios de temperatura del medio ambiente. Las 4 funciones del mesencéfalo. Además, este tipo de funciones reguladoras, el mesencéfalo es responsable de las siguientes funciones: luchar, huir, alimentarse y tener sexo. Luchar o huir. Conocemos 2 primeros papeles del mesencéfalo como reacción de luchar o huir. Como recordará el del capítulo 3, el sistema nervioso autónomo se origina en el mesencéfalo y abarca el sistema nervioso simpático de luchar o huir, que salta cuando usted se siente amenazado o tiene miedo. Imagine que usted está sacando la basura y ve a un oso entre los arbustos. En el momento en que su neocórtex, cerebro consciente, percibe la amenaza, este estímulo externo atemorizante activa al sistema nervioso autónomo. De hecho, ahora sabemos que ciertas partes del mesencéfalo perciben la amenaza exterior incluso antes que seamos conscientes de ella. A su vez, su sistema nervioso autónomo dispara automáticamente su reacción de luchar o huir para que usted se prepare para la actividad. Esto inicia una secuencia de hechos internos automáticos. Una explosión instantánea de adrenalina prepara su cuerpo para huir. El flujo sanguíneo se dirige desde sus órganos internos a los brazos y piernas, maximizando su capacidad para moverse de modo que usted tenga más probabilidades de escapar.
En situaciones amenazantes, el mesencéfalo controla las funciones vitales para preservar la vida. Estas respuestas reflejas parecen ser universales entre los mamíferos porque todos compartimos esa porción del cerebro denominado cerebro mamífero. En otras palabras, cuando debemos enfrentar situaciones atemorizantes, los seres humanos respondemos en los planos fisiológico y bioquímico, casi exactamente como lo haría un conejo o un perro. El mesencéfalo también está intrínsecamente involucrado en las reacciones emocionales que se relacionan con la supervivencia del cuerpo físico. Alimentarse. Cuando nos sentamos a comer, el sistema nervioso parasimpático nos relaja, conserva nuestra energía y prepara el cuerpo para la digestión y el metabolismo. Tener relaciones sexuales. Por si le interesa, cuando se dedica a esta cuarta función, entran en acción los componentes parasimpáticos y simpáticos de su sistema nervioso autónomo. Los primeros lo ayudan a ponerse en clima. Probablemente usted no se sentiría demasiado estimulado sexualmente si ese oso lo estuviese persiguiendo. Y los segundos se encienden cuando tiene un orgasmo. Para ampliar un poco su comprensión del cerebro límbico, vamos a agregar un par de funciones más y ver cómo se relacionan todas con los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. El sistema simpático tiene sus propias funciones de lucha, huida, miedo y sexo, orgasmo, y el parasimpático es responsable de funciones de alimentación, crecimiento, reconstitución y sexo, llegar a un estado de anímico sexual. Un sistema utiliza, libera y moviliza la energía, mientras que el otro la conserva, la genera y la almacena. Las estructuras del mesencéfalo. El mesencéfalo está compuesto primariamente por el tálamo, el hipotálamo, la pituitaria, la glándula pineal, el hipocampo, la amígdala y los ganglios basales. El tálamo. El tálamo es el punto de encuentro de la mayoría de los nervios que conectan una parte del cerebro con la otra, al cuerpo con el cerebro y al cerebro con el cuerpo. El tálamo, cuyo nombre deriva de un término griego que significa cámara interior, es la parte más grande y más antigua del mesencéfalo. Es una colección de núcleos de células nerviosas que se juntan en un punto de intersección central y está compuesto por dos centros talámicos separados, uno a cada lado del mesencéfalo. Piensa en el tálamo como en un tablero de mando o en una torre de control de tráfico aéreo que puede conectarse con cualquier parte del cerebro y del cuerpo. No existe señal en el medio ambiente que no pase por el tálamo. Los órganos sensoriales, oídos, ojos, piel, lengua, nariz, envían mensajes al tálamo y éste los conduce a su destino final en el neocórtex o cerebro consciente. Al mismo tiempo, el tálamo puede enviar señales a otras áreas del cerebro para alertar o inhibir distintos sistemas cerebrales. De esta manera, el tálamo procesa información sensorial del mundo exterior, identifica y clasifica todo tipo de datos en la categoría adecuada y los transmite a los numerosos centros conscientes en la corteza cerebral. Según sea la naturaleza de la información sensorial o el tipo de estímulo proveniente del entorno, los datos pasan en muchas direcciones diferentes por el cerebro, el mesencéfalo, el tronco cerebral, etc., y el cuerpo. El tálamo también es el sistema de transmisión entre el neocórtex y el tronco cerebral. Entonces, esta parte del mesencéfalo permite que todo el cerebro reciba una gran cantidad de datos importantes desde el mundo exterior, todos de golpe, de modo que el cerebro tenga acceso inmediato a información vital. Hipotálamo. Esta área del mesencéfalo es una fábrica química que regula el entorno interno del cuerpo y equilibra nuestros sistemas con el mundo exterior. El hipotálamo, término cuya traducción literal es debajo del tálamo,
es la parte más importante y fascinante del mesencéfalo, porque genera mensajeros químicos para todo el cuerpo. Es la parte antigua del sistema límbico y puede afectar a cualquier órgano o tejido corporal. A diferencia del tálamo, que controla los estímulos externos, la principal tarea del hipotálamo es hacer unos químicos denominados neuropéptidos, que mantienen el equilibrio los asuntos internos del cuerpo con respecto al mundo exterior. El hipotálamo regula muchas funciones corporales que son necesarias para la supervivencia mediante el proceso de homeostasis, el mecanismo automático de autorregulación que, como un termostato, regula y mantiene el equilibrio químico y el orden interno del cuerpo. El hipotálamo controla y maneja funciones corporales tales como el apetito, la sed, el sueño, la vigilia, los niveles de azúcar en la sangre, la temperatura del cuerpo, el ritmo cardíaco, la presión arterial, el equilibrio químico y hormonal, el impulso sexual, las reacciones del sistema inmune y el metabolismo. También juega un papel fundamental en la experiencia de las emociones. Esta es la parte del cerebro que elabora los químicos que le permiten a usted sentir tal como lo estaba pensando o como estaba reaccionando. Volvamos ahora a nuestra hipotética situación de vida o muerte. El encuentro con el oso para ver de qué manera entrarían en escena el tálamo y el hipotálamo. Cuando sus órganos sensoriales captan la imagen y el sonido de un oso que se aproxima, esos mensajes importantes se envían al tálamo. El tálamo rápidamente orienta al cerebro hacia el peligro, asegurándose de que las señales sensoriales de advertencia lleguen a todo el cerebro casi al mismo tiempo. Entonces, el tálamo coordina todo su cuerpo para la acción inmediata. Envía información a los centros del cerebro consciente superior dentro del neocórtex, los cuales toman decisiones, planean acciones, observan los alrededores para buscar salidas rápidas, etc. El tálamo también le indica al hipotálamo que prepare químicamente sus funciones corporales de luchar o huir para que su cuerpo tenga la energía y los recursos para responder a la amenaza. Por ejemplo, el hipotálamo asegura que sus piernas estén fisiológicamente listas para correr, saltar y girar rápidamente, siguiendo la decisión del cerebro consciente. Por otra parte, usted no necesita flujo sanguíneo en los órganos digestivos durante esta amenaza inminente. Así que el hipotálamo prepara el estado interno de su cuerpo para la acción más que para la digestión, es decir, para luchar y huir, pero no para alimentarse ni para tener relaciones sexuales. Glándula pituitaria. Segrega químicos que activan sus hormonas corporales. Para decirlo brevemente, las glándulas son órganos o grupos de células especializadas que separan ciertos elementos de la sangre y los segregan en una forma que el cuerpo pueda usar o eliminar con facilidad. Las hormonas son químicos complejos que se producen en una parte u órgano del cuerpo e inician o regulan la actividad de un órgano o grupo de células en otra parte del cuerpo. Los distintos tejidos glandulares que segregan diversas hormonas son órganos tales como las glándulas suprarrenales, la tiroides, los órganos reproductivos, por nombrar solo algunos. A la pituitaria suele llamársela glándula maestra, porque rige y controla muchos procesos vitales del cuerpo. Esta glándula con forma de pera, que cuelga del hipotálamo como una fruta, ayuda a elaborar la mayoría de las señales hormonales creadas por este último para comunicarse con las glándulas principales del cuerpo. El hipotálamo envía señales químicas y eléctricas a la pituitaria para que ésta pueda hacer ciertos químicos que encienden diversos estados químicos hormonales. Glándula pineal. Es una pequeña estructura con forma de piña que se ubica en la parte posterior del mesencéfalo, encima del cerebelo.
Es un error de concepto común considerar que en los seres humanos la glándula pineal está inserta en el cerebro justo arriba de los ojos, por eso se la ha llamado tercer ojo. La pineal regula químicamente nuestros ciclos de sueño y vigilia. Piensa en esta glándula como en un reloj interno del cerebro. Controla químicamente los patrones de sueño, la vigilia, los fotorreceptores en los ojos, recibe niveles de luz u oscuridad, luego transmiten esa información al hipotálamo y después a la glándula pineal. En los seres humanos y en muchos otros mamíferos no nocturnos, la pineal segrega diferentes neurotransmisores que son influidos de un modo directo por la cantidad de luz que reciben los ojos. En el cuerpo humano, 2 neurotransmisores son producidos en su mayor parte por la glándula pineal. La serotonina, llamada neurotransmisor diurno, prepara al cerebro para estar despierto durante las horas del día. La melatonina, el neurotransmisor nocturno, prepara el cuerpo para experimentar el sueño reparador durante las horas de oscuridad e interviene para que el cerebro sueñe. Así, si usted lee este libro a la noche, tarde y no tiene sueño, la razón es biológica. Al menos eso espero sinceramente. El hecho de que los fotorreceptores de sus ojos ya no perciban la luz del día da lugar a que su glándula pineal convierta la serotonina en melatonina.